Good afternoon. Good afternoon, everyone, and welcome. I'm Gene Block, and it's my privilege to serve as Chancellor of UCLA. And I'd like to begin by acknowledging UCLA's presence on the traditional ancestral and unceded territory of the Gombriolino Tongva peoples. I want to thank our Tongva community partners for reminding us that we're all stewards of the land on which this campus sits. So we have a history to remember here about whose land this was. I also want to give a special welcome to our important international partner, the President of Spain, Pedro Sánchez Pérez Castellón. Thank you for being here. We really, truly appreciate your presence here. We're honored by it, and we look forward to an inviting relationship with the peoples and cultures of your nation. So the more we can do with Spain, the better institution will be. So we're very excited about that. Spanish and Spanish-speaking people from the Iberian Peninsula to the Caribbean to the Americas have played a critical role in world history. More specifically, no understanding of the history of the United States or of California can be complete without an understanding of the connection to the history of Spain. In fact, Spanish was spoken in our state before English was. The names of our communities and languages spoken by the people who live in those communities are evidence of the ongoing impact of Spain and the Spanish language. Spain helped shape California, and that influence and relationship are present with us every day. Spain and Spanish have an enormous impact on Los Angeles. Spain and Spanish language are not only matters of national and state importance, but they also play an important role here within UCLA. Our university's varied links with Spain, its peoples, and its languages are well worth celebrating. In fact, UCLA is fast approaching a milestone of 25% of our student body being Latino, which will help us qualify for official designation as a Hispanic serving institution and enhance our ability to serve this important population. So the number of students here at UCLA with Latino backgrounds continues to grow, and we're very proud of that. And beyond the demographics, I am proud of the way our curriculum engages Spanish history, culture, and languages. UCLA's National Heritage Language Resource Center designs curricula, materials, and teacher education for those who teach the Spanish language, and UCLA has several academic exchange programs with Spanish institutions, and dozens of students from Spain study on our campus every year. And of course, all of our nations are interconnected, and we must reach across borders to cooperate on urgent matters like public health, like we're now facing with this pandemic, and environmental sustainability, which is going to be a problem that's going to be with us for a long time. I hope we'll build upon the relationships that are already formed, and we find new ways to collaborate in the future. I'm also proud of the rigorous, erudite, and creative work of UCLA professor Barbara Fuchs. Not only has she brought a much-needed awareness of the accomplishments of the Hispanic Golden Age by translating and adapting classical Spanish works, she has pioneered partnerships with scholars, theaters, and K-12 schools to make the translations, performances, and educational resources available to local communities. I'm grateful for the ways in which Professor Fuchs has helped preserve and make accessible this important cultural heritage, and I congratulate her on her very well-deserved Enye Prize today. She represents the best of UCLA. The mission of preserving and sharing the diverse cultural achievements of Spanish-speaking peoples is shared by the Cervantes Institute, and the coming of the Institute to Los Angeles is met with great excitement. I want to officially welcome the Cervantes Institute to the family of Los Angeles civic institutions, and I hope UCLA and the Cervantes Institute will have a long and fruitful relationship. It is now my pleasure to introduce Cervantes Institute Director Luis Garcia Montero. Thank you. President of the Government of Spain, Chancellor of the University of California, Los Angeles, authorities, ladies and gentlemen,
friends, I want to thank you for joining us today in this very important date for us. Please, let me elaborate why it's so important. Lo haré en mi español de Andalucía. El Instituto Cervantes se fundó hace ahora 30 años, en 1991. Fue una institución nacida al calor de la democracia española. Desde su nacimiento cuida como algo propio este orgullo democrático. Si ustedes conocen las fechas de la fundación de otras instituciones europeas hermanas, como la Alianza Francesa, la Sociedad Dante Alighieri, el British Council o el Instituto Goethe, pensarán con todo derecho que el Instituto Cervantes resulta muy joven. Así es, y no podía ser de otra manera, porque una institución como la nuestra solo debía ponerse en marcha dentro del marco constitucional que nos dimos los españoles en 1978. La retórica y la mentalidad soberbia de la dictadura resultaban incompatibles con una tarea como la nuestra. Se trata de enseñar y defender las culturas de España y en español. Al hablar de las culturas de España nos referimos a las que nacen de las distintas regiones y nacionalidades de España, culturas en español, euskera, catalán y gallego. Y al precisar también nuestro compromiso con la cultura en español, nos referimos a la conciencia histórica de que somos parte de una comunidad formada por 21 países, la comunidad hispánica. Enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario. Como parte de esa comunidad con casi 500 millones de hablantes nativos, trabajamos con un orgullo democrático por una identidad abierta, inclusiva, llena de matices y singularidades. Se trata de una identidad abierta, pero capaz de consolidar en el panorama internacional una perspectiva conjunta en la que sea posible un sentido de pertenencia que se aleje al mismo tiempo de la soledad desamparada de los desarraigados y de las tentaciones de los instintos supremacistas. La unidad de la cultura en español ha sido posible gracias al respeto a la diversidad, es decir, a la realidad viva de un idioma sin centros que convive con otras muchas lenguas. Esa unidad abierta está hoy bien representada en ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, en el trabajo de cientos de hispanistas y en la colaboración del Instituto Cervantes, por ejemplo, con la Diplomacia Cultural Mexicana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, el Centro Cultural Inca Garcilaso del Perú y la Universidad de Buenos Aires. Fruto de esta colaboración ha sido la puesta en marcha de Canoa, una plataforma de internacionalización de la cultura hispánica bautizada con una palabra de origen taíno, la primera palabra de las lenguas originales de América que pasó a formar parte de nuestro idioma. Para nosotros, que estamos en 88 ciudades repartidas por el mundo, es especialmente importante tener una presencia sólida en los Estados Unidos, que es ya el segundo país en número de hablantes de español después de México, con un protagonismo muy claro del estado de California y de la ciudad de Los Ángeles. Y no se trata solo de que los datos demográficos con los que trabajamos nos indiquen que en 2060 más del 27% de la población estadounidense será de origen hispano. Hay mucho más en juego. Defender el español supone darle prestigio como lengua de cultura, de ciencia y de transformación tecnológica. Un orgullo para su gente. Y en este sentido, Los Ángeles y California son un punto de referencia en el mundo. Los Ángeles,
Además, fue una ciudad bilingüe desde su nacimiento en 1851, un claro ejemplo de comunidad bilingüe con el español como una de sus lenguas nativas. Hace ya tiempo que el Instituto Cervantes colabora en proyectos de marcado interés en Los Ángeles, desde nuestros centros en Nueva York, Chicago y Nuevo México. Recordaré solo 3. El Festival de Los Ángeles Escena de Teatro Clásico Hispano, creado y dirigido por la profesora Bárbara Fuchs, sesiones de música como las Noches Flamencas en el Walt Disney Center Concert Hall y el programa Fusión, en colaboración con el Consulado de México, el Consulado de España y la Biblioteca Huntington para estudiar las más fértiles posibilidades de la interculturalidad. Nuestro deseo para el futuro más inmediato es abordar tareas más ambiciosas por lo que se refiere no solo a la cultura, el cine, el arte, la música, el mundo editorial, sino también a la enseñanza del español como lengua y a la colaboración con los periodistas y los medios de comunicación en nuestro idioma. Tenemos el deseo de consolidar las vías de colaboración con UCLA y con los hispanistas californianos. Una de las tareas del Instituto Cervantes es cuidar, prestar ayuda y establecer relaciones con los y las hispanistas, personas que han dedicado su vocación a estudiar la historia, la cultura y la lengua española. Con motivo de nuestro 30 cumpleaños, decidimos poner en marcha la idea acariciada desde antiguo de un premio Ñ para reconocer la labor del patronato, para reconocer la labor del hispanismo, premio que se entregará en el patronato del Instituto en su próxima reunión y que lo entregará el Rey de España. Entre la terna seleccionada por el área académica, el Consejo de Administración del Instituto decidió conceder el premio Ñ en su primera edición a Bárbara Fuchs, profesora distinguida de este claustro universitario. En el año 2019, justo antes de la pandemia, tuvimos la suerte de inaugurar una exposición en nuestra sede de Madrid titulada con un verso de Sor Juana Inés de la Cruz, tan sabia como valerosa, para destacar el papel decisivo de las mujeres en la literatura del Siglo de Oro. Punto de referencia fundamental para la comisaria de la exposición, la profesora Ana María Rodríguez, fueron las investigaciones de Bárbara Fuchs, profesora del Departamento de Español y Portugués de esta universidad, desde donde ha estudiado la producción cultural europea entre los siglos XV y XVI. Reconocer nuestra historia es importante para tomar conciencia de las realidades compartidas por el mundo hispano, Europa y Estados Unidos. El español es Europa, es América Latina y es Estados Unidos. Y mirar hacia atrás le ha permitido a Bárbara Fuchs enseñarnos mucho del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII y mucho sobre nuestro teatro, los beneficios y las dificultades de la multiculturalidad, las relaciones con la cultura anglosajona, la picaresca y la presencia de la mujer, una mirada imprescindible para completar la verdad de nuestra historia compartida. Será una alegría recibir a Bárbara Fuchs en el próximo patronato para que el Rey le entregue en su primera edición el premio Ñ. Y quiero aprovechar que el gobierno del presidente Pedro Sánchez acaba de poner en marcha una ambiciosa ley de memoria histórica para recordar aquí en UCLA la figura de Luis Cernuda, uno de nuestros grandes poetas, poeta del exilio, que se sintió amparado, que sintió la hospitalidad de Los Ángeles, la hospitalidad de esta universidad. Con un orgullo humano basado en la libertad, Luis Cernuda escribió para enfrentarse
a la patriotería hostil, obscena de las identidades supremacistas y defender la nacionalidad española de la libertad representada, por ejemplo, por Galdós. Sus escritos sobre Galdós y sus clases sobre Galdós en UCLA se han convertido en una herencia fundamental en la literatura contemporánea española. Como digo, decir Instituto Cervantes es decir España, pero la España orgullosa de su democracia a la hora de defender identidades abiertas, identidades que trabajan por un mundo compartido en el ámbito hispánico. Por eso, junto a todos ustedes, quiero agradecerle aquí la presencia al presidente del Gobierno de España, que siempre apoya al Instituto Cervantes, al rector de la universidad, y vivo esta convocatoria con un ánimo que tiene que ver con el optimismo, con el recuerdo de nuestras mejores tradiciones y con una perspectiva de futuro que vemos siempre con responsabilidad y con ilusión. Thank you very much. Y le dejamos la palabra a Bárbara Fuchs. Muchas gracias. Es para mí un inmenso honor, casi diría un sueño, recibir el primer premio Eñe. Además, con un nombre tan idóneo, tan propicio para lo que nos atañe aquí hoy. Creo que siempre me habría halagado el premio, pero tamaño nombre para los que trabajamos con la lengua le agrega una gracia muy especial. El español en los Estados Unidos, como reza la invitación, es mucho decir. Simplemente en Los Ángeles, el español representa tantas cosas distintas. El idioma hogareño, para los millones que lo hablamos. El idioma de la investigación, para los colegas que nos desempeñamos en el Departamento de Español y en múltiples espacios de la UCLA. Mi colega Ji-Young Kim, por ejemplo, que enseña lingüística aplicada, estudia los llamados heritage speakers, que hablan español por herencia, y cómo sus actitudes hacia el idioma impactan su aprendizaje y uso del mismo. Los lingüistas reconocen una gran variedad de españoles, con vertientes centroamericanas o aún más específicamente salvadoreñas o hondureñas. Estas son solo algunas, además de las mexicanas en toda su rica variedad, de las que se hablan en Los Ángeles y se estudian en la UCLA. Y eso es simplemente si nos centramos en Los Ángeles. Si habláramos de todo Estados Unidos, tendríamos que agregar cantidades de españoles y sus culturas a la lista. El español es, por una parte, la lengua del primer imperio en California, una herencia complicada que no podemos dejar de reconocer. Deja su impronta, por ejemplo, en los Critical Mission Studies que ocupan a la profesora Charlene Villaseñor Black de los departamentos de Historia del Arte y Chicano-Chicana Studies, y a sus colaboradores de varias culturas indígenas de la zona, en su labor de realizar una historia crítica del proyecto de las misiones en California y de lo que significó para distintos grupos, incluidos los Tonga Gabrielinos, en cuyas tierras nos encontramos hoy. Por otra parte, el español es hoy en día una lengua no tanto minoritaria, sino discriminada a pesar de su potencia en la región. Aquí vale la pena remarcar el trabajo de mi colega Marissa López, de los departamentos de Inglés y Chicano-Chicana Studies, que dirige un proyecto interesantísimo de diseminación llamado Picturing Mexican America, con una app móvil que permitirá visualizar la historia de California mexicana en el siglo XIX y conectarla con los espacios urbanos y sus habitantes, hoy en día invisibilizados en muchos casos. Imagínense, si pueden, un Los Ángeles en que los anunciantes de la radio no dudaran ante un nombre hispano o siguieran repitiendo la pronunciación anglosajona de tantas geografías. ¿Qué efecto tendría ese pequeño cambio en nuestra concepción del español que nos rodea? En mis casi 30 años de hispanista, mi propio acercamiento al campo ha variado mucho. Cuando yo llegué a hacer mi doctorado en California del Norte, en pleno revuelo intelectual entonces, gracias a los Cultural Studies y los Postcolonial Studies, me dediqué a la literatura no solo española, sino hispánica, en contextos comparatistas, transatlánticos y globales.
Desde un principio me aboqué a Cervantes y al Inca Garcilaso, a Ercilla, Guamán Poma y también Ginés Pérez de Ita, para construir un proyecto intelectual que desmontara las jerarquías entre lo metropolitano y lo colonial, examinando las dinámicas de poder expresadas en ambos espacios. ¿Cómo explicar la relación entre tamaños textos? ¿Cómo abordar a la vez lo que parecía reservado a la filología y la feroz defensa de los derechos indígenas o moriscos? Como cervantista, siempre me ha parecido que la gran riqueza del canon hispánico es que nos provee las herramientas para una lectura crítica de su propio proceder. Nos enseña cómo desmantelar los supuestos críticos, no solo de la estética, sino de la política. Esa beta de lo que significa ser hispanista me ha animado a encarar de frente la difusión del teatro clásico hispánico, fundamentalmente para intentar darle, como decimos en inglés, a seat at the table. Shakespeare ocupa un lugar de tremendo prestigio en los Estados Unidos y el proyecto de diseminar los clásicos suele pasar por el dramaturgo británico. ¿Por qué, me preguntaba yo, además de tanto Shakespeare in the Park, no podríamos imaginar un Lope in the Park o Sor Juana in the Park? De allí proviene la inspiración para nuestro trabajo con el proyecto Diversifying the Classics. Y quiero agradecer a los muchos compañeros de proyecto que están aquí hoy, porque colaborar con ustedes me voy a emocionar. Perdón. A veces hay que poder emocionarse. Colaborar con ustedes ha sido de las mayores satisfacciones que he tenido en los últimos años. Hace 8 años que nos esforzamos por diseminar el corpus de la comedia, traduciendo textos nunca antes traducidos al inglés, encargando adaptaciones y presentándolas en el Festival La Escena, que fundamos en el 2018 como primer festival de teatro clásico hispánico en la costa oeste. También desarrollamos materiales pedagógicos, grabamos audiolibros y demás. Colaboramos hace tiempo con artistas e instituciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos, de México, Canadá y, por supuesto, España. Nos anima en nuestro desempeño la idea de que no solo deben ser diversas las personas que representan los clásicos, sino los textos mismos, para reconstruir un pasado más rico y variado y subrayar que la cultura hispánica en las Américas como en Europa tiene una historia de siglos. Nos interesa ofrecer obras escritas a ambos lados del Atlántico, representadas por compañías basadas en Norteamérica, España, Latinoamérica, para dar vida con nuestro pequeño aporte a la larga tradición que nos une, siempre con una mirada al pasado, abierta a las sorpresas que nos depara. Como solemos decir nosotros, el pasado no es conservador solo por ser pasado. Ahora que la UCLA se ha propuesto la hazaña de convertirse en un Hispanic Serving Institution, es decir, una universidad en la cual al menos 25% de los alumnos se identifiquen como latines, como anunció Chancellor Block hace unos momentos, es el momento perfecto para pensar en cómo impulsar juntos todas esas versiones del español y todas las culturas que representan. Sin más que añadir, damos la más cordial bienvenida al Instituto Cervantes. Pensando y obrando juntos, seguirán floreciendo en Los Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Y para cerrar el acto, le damos la palabra a nuestro presidente, Pedro Sánchez. Dear Chancellor Block, querido director García Montero, dear friends from the University of California in Los Angeles, it is truly a great honor to be here with you today. As I speak to you from the majestic Royce Hall, I can see why it is considered one of the greatest historic buildings in Los Angeles. I understand why so many of the world's best-known thinkers, artists, and scientists have chosen it as the place to share their thoughts, visions, and talents. I'm also grateful to be hosted by a university, UCLA, with such a great reputation for its diversity, top scholarly achievement, breakthroughs in science, great conference series, and I'm told one of the finest sports programs in the country, including a great basketball team. Basketball is it's just one of the vast number of matters that our countries share a passion for. I believe many here know our admired Spanish 6-time NBA All-Star Pau Gasol, who helped Los Angeles Lakers win 2 NBA championships. Basketball is one of Spain's great sports too, and our national team is a renowned champion.
We are gathered here today to showcase the growing role of Spanish language and Hispanic culture in the US, especially here in California and LA, and and most importantly, its future. This is why, with your permission, I would like to switch now to Spanish, a shared language, porque el español ha dejado de ser una lengua foránea en Estados Unidos para convertirse también en una lengua nativa. Lo es en California, lo es en Los Ángeles, una ciudad crecientemente bilingüe. En torno a un 40% de sus habitantes hablan español. Existe además un progresivo interés por nuestra lengua entre las nuevas generaciones, no solo en las de ascendencia hispánica. Y este no es un hecho aislado. Este interés forma parte de una tendencia general en Estados Unidos, donde hay en torno a 43 millones de hablantes nativos de español, a los que hay que sumar en torno a 11.600.000 adicionales que son bilingües y otros 15 millones más que tienen algunos conocimientos de la lengua española. Un número que además va a crecer en los próximos años, como bien ha dicho el director del Cervantes, pues se estima que hacia 2060 Estados Unidos será el segundo país del mundo en número de hispanohablantes, solo después de México. Además, hay que añadir que ya existen más de 8 millones de estudiantes de español distribuidos por todos los niveles educativos. Nuestra lengua y las culturas asociadas a ella, y digo culturas en plural, porque esta es una de nuestras principales riquezas, son un patrimonio compartido a ambos lados del Atlántico. Un patrimonio que nos pertenece a todos y que debemos proteger y dar a conocer entre todos. Y en este sentido hay que valorar muy positivamente la importancia del modelo de inmersión educativa dual en inglés y en español, especialmente impulsado aquí en Los Ángeles. Un modelo que ojalá siga creciendo. Para impulsar ese crecimiento, los centros educativos van a poder contar con la colaboración activa, dinámica, del Instituto Cervantes, una institución de puertas siempre abiertas dedicada a la promoción de la lengua española y la cultura hispánica en todo el mundo. Y por estas razones me alegra enormemente poder compartir hoy con todos ustedes una buena noticia, y es que el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó la semana pasada el Real Decreto para la inauguración de un nuevo centro del Instituto Cervantes aquí en Los Ángeles, dotándolo de presupuesto para su puesta en marcha y funcionamiento. Cumplimos así una promesa adquirida con el alcalde Garcetti hace 3 años, durante mi primera visita oficial a California como presidente del Gobierno de España. Fue entonces cuando decidimos ponernos manos a la obra y tras un año 2019 de elecciones, un año 2020, en fin, que ya conocemos, todo se había visto detenido y pronto vamos a celebrar la apertura de esta nueva casa y corregiremos la anomalía que supone la ausencia de un Instituto Cervantes en la costa oeste de Estados Unidos y en particular en California. Pensar en California es pensar en el progreso, y el español es una lengua de progreso, de modernidad, de futuro, de emprendimiento. A menudo solemos hablar del pasado que nos une, y está bien, porque es nuestra raíz y es lo importante. Pero estoy convencido de que cada vez más el futuro tiene que articular nuestras conversaciones. Porque el español es también una lengua de ciencia, de tecnología, y vivimos tiempos de grandes y veloces transformaciones. Y el español es nuestro mejor embajador, un embajador comercial, un embajador de libertades, un embajador, por supuesto, cultural. Al español, como saben, le sienta bien el mestizaje, resiste la vecindad de otras lenguas, se cruza con ellas provechosamente, tiene 490 millones de hablantes nativos, una cifra que podría llegar a 585 millones si sumamos los hablantes potenciales durante los próximos años. Y por eso el español es tal vez la lengua más viva del mundo. Su extensión por países muy distintos de América Latina, su expansión aquí en Estados Unidos, le otorga, yo creo que una riqueza formidable. El español es además la lengua de vanguardia de otros muchos ámbitos, el audiovisual, la literatura, la diplomacia, la economía, la cultura, la comunicación del siglo XXI, una lengua que se habla en las industrias punteras que sostienen todas las artes y oficios. Esta misma tarde me voy a reunir con algunos de los representantes de las corporaciones audiovisuales en la llamada Meca del cine dentro de los Hollywood Universal Studios. Hablaremos del éxito de producciones españoles como por ejemplo La Casa de Papel, Élite, Las Chicas del Cable, plataformas en definitiva donde se emiten como es Netflix, confirmando en este sentido la popularidad del español y de la cultura que proyecta. California, como el español, es progreso, es vanguardia, es diversidad, y por ello los hispanohablantes sentimos tan cercana esta tierra. No quiero olvidarme de resaltar que esa difusión natural del español en Estados Unidos
representa también el esfuerzo y el trabajo de muchos hombres, de muchas mujeres, que llegaron a esta tierra en busca de oportunidades. Ellos y ellas contribuyeron a la prosperidad, a la riqueza y a la diversidad de este gran país que es Estados Unidos. Ellos y ellas hicieron de esta lengua hermosa y pujante una parte consustancial a la historia y al propio ser, en consecuencia, de Estados Unidos. Un gran país que lo es y que está dando precisamente trabajo y esfuerzo a muchísimos inmigrantes que llegaron y llegan a sus costas y fronteras en busca de esperanza, de algo mejor. Porque Estados Unidos, con sus enormes posibilidades de progreso social, ofrecía y ofrece oportunidades a tantas personas de condición humilde. En este sentido, el Instituto Cervantes de Los Ángeles tendrá, pues, una grandísima tarea, yo diría una apasionante tarea, y también una noble causa. Es una apuesta estratégica, de primer orden para el Gobierno de España. Tras la reciente apertura de una extensión en la ciudad tejana de El Paso. Una apuesta decidida por el español, por los valores que transmite nuestra cultura y nuestra lengua. Y una apuesta decidida por mantener los lazos con esta ciudad, con este estado, California, y con Estados Unidos. Me gustaría que, por tanto, no fuera un centro Cervantes más. Este centro en Los Ángeles podría aspirar a ser mucho más, a ser una verdadera casa de lo hispano o lo hispánico en esta región. Para conseguir el éxito de esta meta compartida tienen ustedes, representantes de la academia, de la sociedad civil, del mundo de la cultura y del arte, un gran papel por delante. Y por eso quisiera mostrar mi aprecio, mi respeto a los hispanistas que, a menudo discretamente, con una silenciosa labor diaria, armados de conocimiento y de tesón, contribuyeron al enriquecimiento, a la modernización y a la vitalidad de la cultura hispánica. Por eso no puedo concluir en este sentido sin dar mi enhorabuena a la señora Bárbara Fuchs, que hoy nos acompaña